La frecuencia olvidada que moldea tu biología. Cierra los ojos por un instante e imagina tu cuerpo como un campo silencioso donde todo vibra, incluso aquello que no dices. Hay una parte de ti que siente antes incluso de pensar. Una parte que guarda memorias que tu mente ya olvidó, pero que tu corazón aún escucha, en forma de ansiedad, insomnio, cansancio sin causa aparente. Tal vez estás viviendo justamente eso ahora. Una vida que, por fuera, parece estable, pero por dentro resuena un vacío que no se disipa. Bruce Lipton nos muestra que esto no es imaginación. Tu cuerpo escucha todo lo que tu alma susurra, y lo que moldea tu realidad no es tu ADN ni tu historia pasada. Es el ambiente vibracional en el que tus células respiran ahora. La epigenética nos revela algo revolucionario. Tus creencias, emociones y pensamientos crean el clima en el que tu cuerpo vive. Si ese clima está hecho de miedo, resentimiento o tristeza crónica, entonces no importa lo que desees. Tu campo estará cerrado a lo nuevo. Joe Dispenza va más allá. Explica que el cuerpo se vuelve adicto a revivir el pasado. Cada emoción mal digerida se convierte en una frecuencia que se repite día tras día, y sientes como si caminaras en círculos, intentando cambiar por fuera algo que aún vibra igual por dentro. Esto no es debilidad, es biología condicionada. Y quizás ya lo hayas intentado todo. Visualizaciones, afirmaciones, esperanza, pero aún así, algo parece trabado. Es como si tu voluntad dijera, quiero cambiar, pero tu vibración aún susurrara, tengo miedo. Y eso es lo que el universo escucha, la vibración, no la intención. Por eso hoy hablaremos de frecuencia, pero no superficialmente, porque alinear la frecuencia no es pensar positivo, ni forzar la alegría. Alinear la frecuencia es crear coherencia entre lo que piensas, sientes y emanas. Es cuando tu mente deja de luchar contra tu corazón, y ambos comienzan a danzar al mismo ritmo. Existe una técnica, simple pero profunda, que en solo una hora puede iniciar ese alineamiento, no por milagro, no por promesa, sino por ciencia vibracional. Esta técnica integra emoción, respiración y conciencia. Reconecta contigo al campo donde la vida sucede con verdad. Y cuando eso ocurre, cuando tu frecuencia regresa a su eje, algo cambia. Tu biología responde, tus pensamientos se aclaran, tus decisiones se transforman, y el campo a tu alrededor empieza a reorganizarse, porque el universo no responde a lo que deseas, responde a lo que vibras, en silencio. Ahora, respira profundo y permítete descubrir qué ocurre cuando alineas tu vibración con tu verdad más profunda, porque tal vez, solo tal vez, esta hora que comienza ahora sea el portal hacia la vida que siempre sentiste que podrías vivir. El error invisible de intentar manifestar sin cambiar tu biología. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso deseando con tanta fuerza un cambio, todo a tu alrededor sigue igual? Como si tus intenciones chocaran contra un vidrio invisible y rebotaran. Tal vez ya intentaste manifestar una nueva realidad. Amor, salud, paz, pero algo dentro de ti aún se siente atrapado. Algo que no se mueve, incluso cuando tu mente dice, lo deseo. Y ahí es donde habita uno de los errores más grandes de la espiritualidad moderna. Intentar cambiar el mundo sin antes cambiar el cuerpo que siente ese mundo. Bruce Lipton nos enseña que los pensamientos no existen en el vacío. Se traducen en bioquímica, en hormonas, en frecuencias celulares. Pensar en positivo sin sentirlo es como regar una planta sin raíces. La mayoría de las personas intenta crear el futuro con palabras bonitas, pero cargando un cuerpo que aún vibra el pasado, un cuerpo que aún resuena los traumas, los abandonos, las frustraciones de ayer. Y ese cuerpo, que siente miedo, desconfianza o indignación, se convierte en el verdadero emisor de la frecuencia que el universo escucha. Lipton llama a esto ambiente celular de escasez. Es cuando tus células viven rodeadas de señales de supervivencia, incluso si tu mente está pidiendo abundancia. En ese estado la coherencia se quiebra. La mente dice, yo puedo, pero el cuerpo dice, no confío. El alma desea libertad, pero el corazón vibra en autoprotección. Y entonces, no importa la técnica, el ritual, el mantra,
porque el universo no responde a la superficie de las palabras, responde a la profundidad de la vibración. Joe Dispenza lo confirma. El cuerpo necesita ser liberado del pasado para que el futuro pueda nacer, y eso no sucede por magia, ni por esfuerzo mental. El cambio comienza cuando reconoces que tu cuerpo también tiene una historia, y que esa historia necesita ser escuchada antes de ser reescrita, porque es el cuerpo el que vibra. Es él quien conversa con el campo, es él quien guarda la memoria del dolor, y también el poder de la transformación. La verdadera manifestación comienza cuando hay coherencia, cuando lo que piensas encuentra lo que sientes, cuando tu deseo no es una fuga, sino un reflejo de tu presencia. Y ese estado no se alcanza por fuerza, se alcanza por alineamiento, por rescate, por amor. Por eso, antes de mirar hacia afuera, respira, siente lo que tu cuerpo aún está tratando de decir. Tal vez sea miedo, tal vez sea nostalgia, tal vez solo sea cansancio. Pero escuchar eso es el primer paso para transformarlo todo. ¿Cómo la frecuencia cardíaca influye en tu campo electromagnético? ¿Y qué tiene que ver con tus resultados? Hay un sonido que tu cuerpo emite constantemente. Aunque no lo oigas, es el sonido de tu corazón. No solo el latido que pulsa, sino la frecuencia que irradia. El corazón humano no es solo una bomba muscular. Es el maestro silencioso de todo tu campo vibracional. Según Bruce Lipton, el corazón emite un campo electromagnético miles de veces más fuerte que el del cerebro. Es en ese campo donde reside tu verdadera firma energética. Cuando entras en estado de gratitud, compasión o presencia, ese campo cambia. Y lo más impresionante, no solo te cambia a ti, cambia el entorno a tu alrededor. Las personas lo sienten, la realidad se ajusta, porque el corazón en coherencia crea una resonancia, una sinfonía invisible que organiza el caos interno y externo. Cuando esa frecuencia está desregulada, por miedo, tensión, prisa, el cerebro lucha, intenta controlar. Pero cuando el corazón toma el mando, el cerebro se silencia, se relaja y la energía vuelve a fluir. Joe Dispenza enseña que ahí es donde comienza la verdadera transformación. No cuando piensas diferente, sino cuando sientes diferente. Y para eso, necesitas bajar de la mente y entrar al corazón. Solo entonces la frecuencia cambia, y con ella, todo cambia. La técnica de 1 hora comienza justo ahí. No en la mente, no en el pensamiento, sino en el corazón, porque el corazón sabe lo que la mente aún duda. Sabe cuándo es momento de detenerse, de escuchar, de sentir. Es en ese espacio donde accedes a tu frecuencia original, aquella que no fue corrompida por los miedos aprendidos, por los dolores acumulados, por los condicionamientos heredados. Cuando activas esa frecuencia, tu campo energético se expande, tu intuición florece, tus elecciones se alinean, y las circunstancias de tu vida empiezan a reflejar ese nuevo estado. No porque lo hayas forzado, sino porque te has sintonizado. Manifestar entonces no es pedir algo al universo, es volverte compatible con lo que deseas. Y el primer paso para eso es el corazón, la metáfora de la estación de radio. ¿Por qué tu intención no llega al universo? Imagina, por un momento, que estás girando el dial de una radio antigua, intentando encontrar una estación. Sabes que la música está en el aire, pero todo lo que oyes es ruido, estática, interferencia. Y entonces, con un pequeño ajuste, la sintonía ocurre. La música aparece, clara, vibrante, viva. Esta imagen simple explica por qué tantas intenciones sinceras no se manifiestan. El cuerpo está sintonizado en la frecuencia incorrecta. El universo responde a la coherencia vibracional, no al esfuerzo, ni a la intensidad del deseo. La intención pura, sin la emoción adecuada, es como una estación mal sintonizada. No importa cuánto desees oír la música, no se revela. Y lo que impide esa sintonía no es falta de fe, es exceso de ruido. Ruidos internos, dolores no escuchados, emociones acumuladas, expectativas ansiosas. Todo eso interfiere en la señal. Todo eso te aleja del canal donde tu manifestación puede volverse realidad. Bruce Lipton explica que somos como antenas biológicas. Nuestro cuerpo capta y transmite señales todo el tiempo. Y cuando el sistema está desalineado,
Mente en un lugar, corazón en otro, cuerpo en defensa. La antena se fragmenta. La vibración se debilita. La comunicación con el campo se pierde. Y el universo, que es sensible, responde con silencio. Por eso, desear con fuerza no siempre basta, porque desear aún es mental. Lo que transforma es la vibración emocional alineada, coherente, viva. Cuando silencias los ruidos y ajustas tu frecuencia, algo cambia de inmediato. La intención deja de ser un pedido y se vuelve un estado del ser. En ese estado no persigues la realidad, ella viene a ti, como eco de una nueva sintonía. La técnica propuesta por Bruce Lipton actúa exactamente en ese punto. Crea una reprogramación neuronal que alinea mente, emoción y cuerpo, todo en tiempo real. No se trata de desear más, se trata de desear con todo tu cuerpo, y eso requiere silencio. Un silencio interno, un espacio donde el alma pueda tocar el campo con pureza, sin interferencias. Cuando eso ocurre, la estación correcta se revela, y la vida finalmente comienza a tocar tu música. La técnica de 3 fases: reprogramación subconsciente, activación emocional y fijación vibracional. Hay momentos en que todo parece confuso, pero en lo profundo, una pequeña parte de ti aún cree que es posible cambiar. No desde afuera, sino desde dentro, en ese punto silencioso donde te reencuentras. Y es ahí donde comienza la técnica de 1 hora, no como fórmula lista, sino como camino de regreso a la coherencia. Un camino que atraviesa 3 fases esenciales: reprogramar, sentir, fijar. La primera fase es la reprogramación subconsciente. Bruce Lipton nos enseña que en el subconsciente habitan las creencias que realmente dirigen tu vida. Muchas de esas creencias no son tuyas. Las heredaste de la familia, de la cultura, de los dolores que viviste, y se repiten, en silencio, como un código oculto. Para reescribirlas, es necesario identificarlas con claridad, no para juzgarlas, sino para liberarlas. Pregúntate, ¿cuál es la creencia que ha guiado mi vida hasta ahora? Tal vez sea, no soy capaz, no merezco, es demasiado tarde. Obsérvala, nómbrala, respira, y elige, con firmeza gentil, un nuevo código. Soy posible, soy amor en expansión, soy parte del flujo. La nueva programación comienza cuando dejas de repetir y comienzas a crear. La segunda fase es la activación emocional. Joe Dispenza muestra que sin emoción no hay cambio duradero. El cerebro no graba ideas, graba experiencias sentidas. Por eso, es necesario evocar una emoción coherente: gratitud, compasión, amor profundo. No para fingir, sino para recordar, porque esas emociones ya existen en ti. Solo fueron sepultadas por el miedo. Cuando sientes gratitud, aunque sea por algunos minutos, tu campo energético se reorganiza. El cuerpo se expande, la mente se calma, y el campo responde. La tercera fase es la fijación vibracional, y aquí entra el silencio, la respiración. El cuerpo como templo. No necesitas hacer nada, solo respirar y permitir que el nuevo estado se establezca. Puede ser con los ojos cerrados, puede ser con una música suave, puede ser solo con presencia. Lo importante es sostener ese estado por un tiempo continuo. 30 minutos, 1 hora. Ese es el punto donde la transformación echa raíces, donde el cuerpo empieza a reconocer ese nuevo patrón como su nuevo hogar. Esta técnica no exige esfuerzo, exige entrega, y funciona en 1 hora porque actúa en capas: mental, emocional y física. No corrige, alinea. Y cuando mente, corazón y cuerpo vibran al mismo tono, el universo entiende, porque finalmente estás diciendo la verdad, no con palabras, sino con frecuencia. El agua vibra contigo. El poder simbólico de transformar tu campo en un espejo. Hay una imagen que tal vez resuene con tu alma. Un vaso de agua turbia, agitada, donde nada se ve con nitidez. Pero cuando ese vaso reposa, el lodo se asienta, y poco a poco, la transparencia regresa. Así es tu campo energético, así es tu frecuencia. Cuando estás en agitación emocional, todo parece confuso, tus decisiones se nublan, tu visión del futuro pierde nitidez, pero cuando haces silencio, cuando respiras, el campo se aclara.
y aquello que estaba escondido empieza a emerger con belleza. Bruce Lipton nos recuerda que nuestras células reaccionan como cristales líquidos, se moldean, se organizan, responden a las vibraciones que emitimos. Y esto no es solo poético, es biológico. Así como el agua, tu cuerpo tiene memoria. Siente tu tristeza incluso cuando sonríes. Vibra tu esperanza incluso cuando aún no ves resultados. Y lo más hermoso, responde al alineamiento. Cuando practicas la técnica de 1 hora, pasando por la reprogramación subconsciente, la emoción coherente, la respiración fijadora, algo sutil empieza a suceder. Tu campo se transforma en espejo. No un espejo de lo que el mundo dice que eres, sino un espejo de tu esencia, de tu frecuencia verdadera. Lo que emanas, regresa. No como castigo, sino como reflejo. El agua interna vibra contigo. Tu sangre, tus pensamientos, tu piel. Todo empieza a danzar en el mismo ritmo. Y en ese estado, ya no es necesario forzar. La vida se aproxima a ti naturalmente. Personas, oportunidades, sincronicidades. Porque tu vibración ahora dice, estoy listo. Y el universo responde. Siempre respondió. Pero ahora, te escucha con claridad. Tu nueva frecuencia no necesita gritar. No necesita suplicar. Solo es. Un silencio profundo que magnetiza todo a tu alrededor, no por querer, sino por estar en paz. El campo responde a tu vibración, no a tu voluntad. Tal vez hayas pasado años intentando ser escuchado, intentando acertar, intentando hacer que funcione. Pero lo que Bruce Lipton y Gregg Braden nos enseñan es que la vida no responde a la fuerza de nuestro esfuerzo. Responde a la verdad de nuestra vibración. Y esa verdad no está en lo que dices, está en lo que sostienes. En silencio, Gregg Braden habla sobre el poder de la certeza interior. Esa convicción silenciosa que no suplica, no exige, no negocia. Solo vibra como si ya estuviera hecho. Porque, en algún plano más sutil, ya lo está. Y cuando entras en ese estado de coherencia, entre emoción, intención y presencia, el campo se organiza. Las piezas se mueven. La realidad comienza a reflejar aquello que ya eres por dentro. Bruce Lipton lo refuerza. Somos seres programables, sí, pero también infinitamente reprogramables. Cada pensamiento sentido con verdad altera la bioquímica. Cada emoción sanada reescribe el ambiente celular. Cada respiración consciente realinea el eje entre mente, corazón y cuerpo. Y es en ese realineamiento donde la vida cambia. La técnica de 1 hora que has conocido hoy no es un milagro, ni una promesa vacía. Es un regreso a lo que ya sabías, pero habías olvidado. El cuerpo lo sabía, el alma lo susurraba, y ahora lo recordaste. La práctica existe, la ciencia lo confirma, la espiritualidad lo acoge, pero el verdadero poder está en quién te conviertes mientras aplicas esta técnica, porque no es el ritual lo que transforma, es la conciencia que colocas en él, es la entrega, es la vibración, es el silencio cargado de presencia que le dice al universo, me alineé, ahora estoy listo. Y si es cierto que el universo refleja lo que vibras, entonces la pregunta final es simple pero profunda. ¿Qué comenzará a reflejar el universo cuando finalmente vibres como quien ya es aquello que busca?